Oportunidad que me da una vez más, me honra, Señor, a traerme a este lugar de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Dios, Padre de la gloria, Señor, coloca las palabras tuyas en mis labios, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, prepara los oídos, Señor, para que esta palabra quede grabada dentro por el oído y dentro de nuestro corazón, Señor, y quede allí para siempre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que una doble unción del Espíritu Santo esté acá, Dios mío, Señor, y que la santa presencia tuya esté, Dios de la gloria, Señor, Dios. Padre, que haya un ambiente espiritual, Señor, y que la unción repose, Dios de la gloria, Padre. Que el que venía enfermo, Señor, pueda ser sanado, Señor, y salga sano de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el que traía dolor de espalda pueda salir libre, Señor, que el que traía opresión, Señor, y salga libre y bendecido, Dios de la gloria, que por su palabra seamos sanados, seamos restaurados, seamos bendecidos, Señor, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Dios, amén y amén. Gloria a Jesús. El tema de hoy se llama usando bien las armas. ¿Cómo se llama el tema? Usando bien las armas, pero de muchas armas que la Biblia nos muestra, yo creo que me alcanza la noche solamente para compartir una. Pero bueno, para mí una de las más, todas son importantísimas, pero para mí una es de las más importantes. Amén. Y la pregunta sería, ¿qué armas usamos? ¿O qué conocemos acerca de las armas? Bueno, en esa partecita, sí, desde los 5 añitos manejé armas, entonces conozco muchas armas en la parte allá miliciana, conozco muchas armas. Empecé a conocer armas porque en mi casa era un arsenal de armas. En un lugar estaba un altar de idolatría de santicos. Y en el otro lugar, en el otro altar estaban todas las armas de cualquier calibre. Entonces, desde muy niño, tenía unos 5 añitos cuando ya empecé a aprender a manejar armas. Y me tocó empezar, queriendo o no queriendo, me tocó aprender a manejar armas. Y todo porque una buena vez, una mala vez, un vecino, por aquí no hay eso, ¿verdad? Pero un vecino se robó un poco de ganado de otro vecino, muy lejitos, y vino ese vecino ladrón y se lo dejó en la finca de mi padre. Y llegó la policía cuando yo era muy niño, tenía unos 4 añitos, para los 5 años llegó la policía, pero no, esa gente llegaron enchucados, en serio. Llegaron envenenados y entonces cogieron a mi padre y le dieron una paliza, pero muy fuerte. A mi hermano mayor también, y yo como era el más pequeño de la familia, éramos 10, y yo era el noveno, pues yo me metí, fue por allá para que no me dieran mi paliza también por allá debajo de la cama, pero yo temblaba y yo lloraba del susto y decía, deje que yo crezca y la policía me va a pagar caro. Esa fue ya un trauma que tuve muy niño. Mi padre se lo llevan para la policía, se lo llevan para la cárcel y a mi hermano también. Y a partir de que ellos se fueran, entonces yo ya empecé a coger de las armas que había y me fui a un potrero grande, la finca de nosotros era como de 8 o 9 hectáreas, y me fui a entrenar eso. El primer tiro, me pegó tan duro la escopeta que me mandó para atrás, casi me hace escalabrar contra las piedras. Y ya me gustó empezar a disparar armas, ya empecé a dispararle a los animales, al pajarito, y me iba a cacerías de noche y de día, bueno. Y así entonces de esa fue la manera que aprendí a manejar, que escopeta de cartucho, que de 38 largo, que pistola 9 milímetros, que carabina, que, bueno, de fusil, todas esas armas, siendo muy niño. Pero bueno, y ya como a los 12 años ya lideré una pandilla como de 40 muchachos y bueno, entonces ahí empezamos a hacer daño, entonces ya tuve un problema muy delicado, unas personas fueron al cementerio y bueno, y así pasó. Pero entre ellos la gente del señor Gonzalo Gacha, que era un mafioso, me persiguió, los paramilitares me iban a matar, y bueno, tuve que huir, muy a las 2 de la mañana, el 6 de junio del 92, y tuve que salir para una ciudad, Zipaquirá, que creo que conocen. Y de esa manera yo empecé a manejar las armas. Entonces fue una manera que yo aprendí a familiarizarme con las armas y ya cuando conocí a Jesús, pues es obvio que dije, no, ahora tengo que
ser un buen soldado, pero ahora de Cristo, y manejar bien las armas. Y hasta este tiempo, ya llevo 29 años manejando armas del Señor, armas de justicia, y el resultado ha sido maravilloso. Amén. Y a su nombre. Así que en ese orden de ideas, ¿qué armas usan? ¿Qué armas hemos usado? No me respondan. Y entre eso yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Allí en Romanos 13, verso 12, encontramos un texto donde dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de luz. Amén y amén. ¿Ya todos encontraron? Vuelvo y les leo Romanos 13, 12. Y los que van encontrando lo confirman con un amén. Amén. Abran bien sus Biblias porque hoy queremos aprender varios detalles de la palabra del Señor. Dice el texto, ¿ya lo encontraron? Bueno, espero, tranquilo. Hoy es el día sábado, mañana el día del Señor, así que no hay afán de llegar a casa muy temprano a dormir, ¿verdad? No hay afán. Dice el texto: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Nos hablan de una noche que está avanzando. Esto tiene que ver con los tiempos. Los tiempos están avanzando y nos dice que se acerca el día. Ese día que se acerca tiene que ver con la venida de Cristo. Se acerca el día. Pero en ese orden de ideas, la Biblia nos habla claramente que nuestro enemigo, tenemos tres enemigos que pronto resaltemos ellos, pero uno de los principales enemigos de Dios y el enemigo de la creación de Dios, de la raza humana y aún de los hijos de Dios, ese enemigo va a ser encarcelado. Ese enemigo va a ser lanzado en un final al lago de fuego. Ese enemigo no tuvo ni compasión con Jesús en la cruz del Calvario. Ese enemigo tiene el mundo entero bajo su dominio. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Así que ese enemigo está avanzando de una manera tenaz, atrapando niñez, juventud, hogares, familias. Ahorita ya no tiene respeto. Si no respetó a Jesús, mucho menos va a respetar a los hijos de Dios. Si no respetó al primogénito hijo de Dios, al hijo de Dios, al Señor Jesucristo, tampoco te va a respetar a ti. Y por eso Pablo dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos trasladó del reino de las tinieblas, nos arrancó de allí y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús. Ahora nosotros, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. La Biblia dice que nosotros estamos en el reino de Jesús. Pero el hecho de que estemos en el reino de Jesús, eso no nos hace inmune de que venga un ataque o que el enemigo nos quiera afectar en cualquier momento. La Biblia dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que en ese orden de ideas, el Señor nos entrega también armas para que yo las tenga listas, esté preparado, esté totalmente ensamblado en ellas, las esté usando en cualquier momento que el enemigo quiera atacar. Así como hay ministros de Dios, así como hay ministros que predican el evangelio o siervas o siervos que predican la palabra de Dios, así Él tiene también cantidad de ministros que de pronto usted ni conoce. Que de pronto puede ser el que vive en la siguiente casa y su merced y yo estamos relajados cuando Él de noche busca los cerros, las montañas para hacer grandes conjuros y acabar aún el pueblo de Dios. Solamente, escuché muy bien, iglesia, en el 2000 hicieron 40 días de ayuno. Escuchen muy bien, eso pasó en Estados Unidos. Hicieron 40 días de ayuno, se reunieron brujos y satánicos a nivel mundial y lanzaron un gran ataque contra Colombia, contra la niñez de Colombia. Y si usted mira las estadísticas de Colombia, los que estudian un poco más que yo,
y si miramos las estadísticas, de a partir del 2000 para acá fue cuando se desató una gran ola de violación, de asesinato, de muerte, de secuestro, de acabar niños. Y ya ahorita, exactamente del 2000 para acá, esa gran pandemia que hubo un gran ataque maligno que la gente dijo que era el COVID, que era la pandemia, pero tras de eso había fuerzas muy fuertes espirituales, donde, escuchen muy bien, acabaron cientos y miles de hogares aún cristianos. Tú no sabes esas estadísticas. Entonces, mis amados, en ese orden de ideas, el Señor nos dice que, en primer lugar, que desechemos pues las obras de las tinieblas y que nos vistamos las armas de ¿qué? Las armas de luz, dice el texto que acabamos de leer. Las armas de luz, y entre esas armas de luz quiero mostrarles una nomás, porque creo que no me alcanza el tiempo. Tocaría noches enteras para terminar de todas esas armas. Pero la primera que vamos a ver es la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a ver y vamos a mirar la Biblia, lo que nos dice en Efesios 6:17. Si nosotros miramos desde el 6:10 en adelante, el apóstol Pablo nos muestra una serie de gobernadores, de principados y de cosas espirituales muy fuertes que se convierten en enemigos de Dios. Por eso dice y enemigo de la iglesia. Por eso dice la Biblia que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Todavía el cristiano que pelea con su vecino, con su esposa o con sus hijos, no está en nada prácticamente. ¿Por qué? Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Un gran hombre de Dios que trabaja mucho en esa parte de guerra espiritual y de todas esas cosas. Él en un momento tuvo una experiencia donde tuvo que enfrentarse con uno de los principales brujos allí en los llanos orientales, y que abarcaba llanos, y trabajó mucho en la parte de Bucaramanga y esos sectores. Y ese brujo, este hombre de Dios tenía tanta autoridad que le habló, le dijo: dígame cuántos gobernadores hay. Y él le mostró, dijo: hay 18 gobernadores. Y especialmente, ¿sabe a quién ataca? No ataca al catolicismo, no atacan al Papa, atacan al pueblo de Dios, a la iglesia. Porque es que la iglesia es la novia de Cristo, y la iglesia es la que tiene autoridad también sobre ciertas potestades, y esto en el nombre de Jesús. Ahora bien, dice el texto: y tomar el yelmo de la salvación, que no me quiero meter en esa parte todavía, y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de qué? Así que la arma que vamos a hablar en esta noche es la espada del Espíritu, que es una de las principales armas del cristiano. ¿En qué consiste en usar esta arma o cómo se utiliza? Me acuerdo hace unos años atrás que en la iglesia donde yo nací se oraba mucho, demasiado. En menos días se oraba 20 horas, 18 horas. Estoy hablando de las 24 horas. Yo nací en una iglesia donde se oraba 18, 20 horas diarias. Yo entré en ese fuego, o sea, había una presencia de Dios extraordinaria. Había una presencia de Dios que recuerdo que solamente uno salía de la calle, iba caminando por la calle y la gente iba cayendo, la gente que tenían potestad fuerte de demonio, la gente se postraban y empezaban a señalarlo a uno: mira, ya va un siervo de Dios, y empezaban a señalarlo a uno esto. Se oraba mucho. Y en ese mover de Dios, en ese mover de oración, me acuerdo que una vez tuve una experiencia. Y en esa experiencia yo me vi disparando un arma, pero era una escopetica así grande, y apenas botaba madera, y los enemigos se reían, había gente de negro, y cuando yo les disparaba se burlaban. Entonces yo en eso yo decía: pero ¿qué hago acá? ¿Qué está pasando acá? Yo no tengo armas. Y alguien me dijo: vaya y compre en tal lugar un arma, y fui y compré un arma muy grande.
Y con esa arma yo podía atacar al enemigo, porque el enemigo se me enfrentaba como un león grande y me lanzaba abejas, me lanzaba avispas y me lanzaba. Yo entendí en la parte espiritual que esas abejas eran dardos, esas avispas eran dardos, pero con esa arma era la única manera de vencerlo. Entonces a la siguiente noche yo le oré a Dios y bueno, ¿y eso qué es? Yo no entiendo nada de eso. Dijo, porque usted hasta ahora está empezando a leer la Biblia, hasta ahora medio la está usando, tiene que aprender a usar la Biblia, porque va a tener batallas espirituales muy fuertes. Y yo decía, tan raro. Entonces empecé a leer la Biblia y la empecé a estudiar. Al año me la había leído ya unas 2 veces, en un año me había leído la Biblia unas 2 veces. Le dije, ¿qué más tengo que hacer? Dios, no solamente leerla, aplicarla y aprendérsela en memoria. Dije, bueno, la cosa cambia. Ya en años como pasaron unos meses, le pregunté al Señor, y bueno, ¿cómo voy en esa parte? Porque ya empecé a leer la Biblia, empecé a practicarla, empecé a vivirla, la empecé a usar en la oración y usarla. Entonces ya no me mostró Dios como con unas escopeticas de fisto que volaban solamente humo y que se burlaban los enemigos. Me vi manejando una arma, eso se llama una ametralladora, una .50. Y entonces con esa yo apenas me arrollaba y disparaba y todos los enemigos caían. Yo veía muchos enemigos de negro caer. Y escuché una voz que me dijo, ahora sí está usando la palabra de verdad. Y en esa parte, de esa manera, Dios me empezó a entrenar para poder tener autoridad y poder en la palabra. Y mira, acá en este pasaje dice la Biblia, y la espada, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Ahora bien, allí en Hebreos 4:12, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de ¿qué? De 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Como la palabra de Dios aquí la muestra como una espada de ¿qué? De doble filo. Es tan tremendo el poder de la palabra que cuando yo la uso bien, o no solamente cuando la uso bien, sino que en esa palabra va a poder. ¿Cómo así? Miren, mis amados, cuando nosotros sacamos tiempo de intimidad con Dios, de comunión con Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, unos buenos tiempos, cuando vamos a hablar la palabra de Dios, en esa palabra hay poder. Recuerden un pasaje que dice la Biblia que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el mensaje de Jesús era tan diferente al mensaje que el pueblo judío venían escuchando? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje de Jesús era tan diferente? Hasta los 30 años la Biblia muestra a un Jesús común y corriente. Hasta los 30. Él está en un ayuno de 40 días y después, antes de eso, después del bautismo, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre él. Jesús, la Biblia lo muestra que fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches, estuvo en un ayuno. Y cuenta la Biblia que después de eso, estoy allí metido en Mateo 4, empieza Jesús el ministerio. Y él enseña en tres años nomás en la tierra. Y cuando él empieza a enseñar,
el mensaje de Jesús era diferente. Ese mensaje llevaba poder, ese mensaje llevaba transformación. En estos tiempos, he escuchado muchos mensajes y hay gente que dice, ojalá, yo esperaba que mi esposa cambie, que este vecino cambie, que la iglesia cambie. Es que la iglesia no quiere cambiar. Y sabe que eso no consiste en cambiar. Porque cambiar puedo hacer de esta manera. Cambiar acá. Cambié. Eso es un cambio. Pero mire, cuando hay transformación, es diferente el cambio a la transformación. Porque la transformación es donde la persona va a ser para siempre transformada de una persona a otra, como fue mudado en la vida de Saúl. Fue mudado a otro hombre. El cambio, yo puedo cambiar. Alguien me da una enseñanza, alguien me dice, hay que aprender a ofrendar y a diezmar. Y yo ese día tengo plática, entonces ofrendo y diezmo. Pero la pregunta es, ¿el próximo quincena voy a hacer lo mismo? Ese día cambié por un mensaje, pero no fui transformado. El mensaje que Jesús enseñaba era un mensaje que empezó a transformar vida hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Habían 4 religiones en la época de Jesús. Y usaban la Biblia. Y sabían el Antiguo Testamento. Y lo compartían, lo enseñaban. Los herodianos, los que seguían la doctrina de Herodes. Los saduceos, los que no creían en la resurrección. Los fariseos, pero también los escribas. Y si nosotros notamos en los 4 evangelios, es a las personas con las que Jesús tiene más controversia. Con la que Jesús más choca. ¿Y por qué? Porque Jesús enseñó un evangelio de motivación, un evangelio de transformación, un evangelio de cambiar de estructuras a algo diferente para siempre. Mientras que ellos lo que traían iban enseñando punto 1, punto 2, punto 3, y la gente, cuando vieron en la enseñanza de Jesús, las multitudes lo seguían. Porque dice la Biblia, les enseñaba como quien tiene autoridad. Él tenía directamente la autoridad del Padre. Él tenía el respaldo del Espíritu Santo. Y a su nombre. Aquí en este texto que acabamos de ver, la Biblia es conocida como una espada. Y es una arma que la debemos usar en todo momento y en muchas circunstancias. Ejemplo, en la tentación. ¿Por qué en estos tiempos han caído muchos hombres de Dios, de la gracia, y aún mujeres de Dios? ¿Y por qué muchas veces la gente se ha desviado del conocimiento y se han apartado de Dios? Muchos por una tentación. Yo el miércoles pasado les dije, cuidado hombres con las 3 P's. Y dijo la pastora Liliana, yo me acordé de una, pero ya se me olvidaron las otras 2. Y dije, bueno, lo importante es que los hombres la hayan puesto, las 3 P's. Que es el poder, la plata y las piernas han desviado a cantidad de hombres de Dios. Las 3 P's. ¿Qué hacer cuando viene una tentación? ¿Qué hacer frente a una tentación? Viene algo y no está papá, no está la esposa, no está el esposo, no está la hermanita, no está el pastor. Y estoy frente a una situación. ¿Qué hacer? Ahí es cuando tengo que usar la palabra de Dios. Ahí es. Ejemplo. Voy a leerles un pasaje. Y dice así la Biblia. Mateo 4:3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Y él respondiendo y dijo, escrito está. ¿Quién respondió? Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿qué usó Jesús cuando vino el tentador? ¿Usó qué? Ni siquiera oró. Usó la palabra de Dios. Amén. Usó la palabra de Dios. No oró. Ahí no se ve a Jesús orando.
Solamente dice, y respondiendo dijo, escrito está. Está en la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Escuche muy bien, iglesia. Satanás también conoce la Biblia. Satanás le citó, ¿sabe qué le estaba citando? El Salmo 91. Aquí le está citando el Salmo 91. Eso está en la Biblia, el Salmo 91. Él usa la palabra de Dios, mírenlo en el 7 lo que dice. Y Jesús le dijo, ¿qué hizo Jesús? Está también, perdón, escrito está también. No tentará al Señor tu Dios. Usó la Biblia también Jesús. ¿Qué pasa si no tenemos bien claro lo que dice la Biblia? Vuelvo, le digo, en un momento que solamente estemos enfrente de una tentación. Ay, pero ¿qué es tentación? Tentación donde la cámara no está grabando y tentación donde puedo traerme algo para la casa. No está el jefe, me hago en un lugar donde la cámara no me pille. Tentación, ¿qué hacer ahí? Tentación de que tú tienes tu hogar y en un momento tu esposita o su esposo tiene 30 y pico, 35 años y le salió uno de 18, 19 años, o señorita o señorito, y le empieza a hacer ciertas propuestas, o por el WhatsApp o por el celular. ¿Qué hacer? Ay, no, eso no pasa en estos tiempos. En estos tiempos están más pasando que en aquellos otros tiempos. ¿Qué hacer? Ay, pastor, eso no puede pasar. Eso sí va a pasar. Porque la tentación es parte de la vida cristiana, es parte donde Dios permite que el enemigo venga y lo tiente a uno a ver hasta dónde uno tiene Biblia, hasta dónde uno tiene, hasta dónde uno es de Dios, hasta dónde uno obedece. Me acuerdo que en mis épocas de ese tiempo que se oraba mucho, que se oraba 18, 20 horas diarias. Estaba en un ayuno, yo estaba solo en un ayuno, estaba en un tiempo con Dios. Y alguien me hizo de esta manera. Yo abro la puerta, pensé que era un hermanito que venía a orar, una hermanita. ¿Sí? Abro la contrapuerta, le digo, ¿sí a la orden? Digo, yo también vengo a hacer lo que usted está haciendo aquí en la iglesia. Era una chica como de 16 años, yo tenía 22 años. Le dije, claro, siga. Se sentaron en la última parte y yo seguí, me arrollé y sigo orando. Le dije, ahorita le comparto una palabra. Y llegó, ella se sentó, se paró y se fue hasta donde yo estaba. Dijo, no entiendo ese libro que me dio que leyera mientras tanto. Dijo, no entiendo. Le dije, bueno, vete, lo explico. Me quedó mirando y dijo, no, yo no vengo a eso. Le dije, bueno, si no viene a escuchar la palabra de Dios, ¿a qué viene? Si no viene a escuchar la palabra, ¿a qué vienes? Y así descaradamente. Escuche, yo lo viví. A mí me pasó. No lo hago como doctrina, no lo estoy convirtiendo esto en doctrina, o lo estoy convirtiendo, no es que usted va a tener esa experiencia, de pronto va a tener algo diferente. Me dijo así, yo vengo a tener relaciones sexuales con usted aquí en la iglesia porque yo he hecho caer a cientos de ministros de Dios. Así me lo dijo, de frente. Vuelvo y digo, una niña como de 17 años, 16, 17 años. Y yo le dije, pues se equivocó. Porque la Biblia me dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Yo no era casado, no le podía citar. Pero se me vino también, ni los adúlteros, ni tal. Bueno, yo sé todo lo que tenía en mi arsenal de la Biblia.
Cuando yo le usé la Biblia, usé unos 3, 4 textos de la Biblia, le dije, por esto está, y me hace favor y se retira ya en el nombre de Jesús. Y cuando usé la Biblia y le cité la Biblia, se va de para atrás contra la pared y me decía, espere, pastorcito. Yo no era pastorcito, yo era el ujier de la puerta. Yo no era nada de pastor, nada de líder, ni de predicador, no. Solamente que tenía mucho tiempo en la presencia de Dios. Ella se va contra la pared, se cae al piso, se levanta y sale por la contrapuerta y sale a la calle y sale corriendo. Y yo salgo al rescate a ver qué pasó. Salgo a la esquina, nada, y salgo a la otra esquina, nada. Tan raro, estoy hablando de 5 segundos. Esto no fue una visión, no tuve una revelación, fue que tuve sino fue que me acosté, me comí unos pocos frijoles y me hizo daño, estaba desvariando. No fue eso fue en vivo, yo vi a la muchacha en vivo, en directo en la iglesia. Ay, yo dentro, amigo, me arrolló. Ay, gracias Dios que me guardó. Y así porque Dios sí habla, eso sí, de eso me consta. Me dijo Dios, así clarito, sí, mi siervo, porque te iba a hacer caer y que esto sea una lección para tu vida. Así, una voz. Yo lloraba porque nunca había escuchado eso tan profundo de Dios. Y ya para acá me metí más con Dios y a escudriñar más la Biblia. Si yo no hubiera usado la Biblia, es posible que yo hubiera caído dentro de la iglesia. La Biblia aquí dice, Jesús le dijo, escrito también está, no tentará el Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ya va con la tercera vez que está ahí insistiendo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Citó la Biblia a Jesús también. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, ¿y qué más? Y le servían a Jesús. ¿Qué podemos notar en esta palabra? Podemos encontrar algo que así como Jesús le cita la palabra, este enemigo de Dios también cita la Biblia. Pero cuando Jesús resistió por el poder de la palabra, con la palabra, dice que el diablo le dejó y luego vinieron ángeles a ayudar a Jesús. Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros usamos la palabra, porque vuelvo y digo, va a venir cantidad de tentaciones. A los muchachos jóvenes no se le haga raro, a los hombres la pornografía. Y es una tentación. Está el computador, está el celular, está todo. Pero es cuando yo tengo que ver, listo, pueda que mi esposa no me esté viendo, pueda que mis hijas no me estén viendo, pueda que nadie me esté viendo, pero el ojo de Dios sí me está viendo. Y si yo cedo a eso se va a convertir en una ventanita que se abre y se puede convertir en una gran puerta que para cerrarla va a ser muy difícil. Y tras de esa ventanita se va a meter a la casa, al hogar, algo que se llama parásito. Y esos parásitos van a empezar a carcomer y van a empezar a acabar la familia. Al punto de llegar a un adulterio o llegar a una infidelidad o llegar a acabar su hogar. Jesús usó la palabra de Dios. Van a venir cantidad de tentaciones, de la fama, del dinero, de lo que antes practicamos en el pasado. Escuche muy bien, lo que usted haya sido fuerte en su pasado, en eso va a llegar un momento que va a ser esto. Y ahí es cuando debe tener no solamente la Biblia de media arroba en su oficina, sino la va a tener en su corazón. La va a tener en su mente, la va a conocer. Por eso el Señor en el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El Señor mismo nos va a guiar, pero el santo libro para guiarnos es la santa palabra de Dios. Y a su nombre. La santa palabra de Dios. En un negocio, en hacer algo injusto, en hacer algo incorrecto. Si yo no tengo esa arma me va a defender en primer lugar ante la tentación, ante el enemigo. Yo puedo usar la Biblia aún en la oración. Cuando yo uso la Biblia en la oración, algo sobrenatural pasa. Si yo la uso en la oración bien usada, Dios el primero que, ¿cómo le hago? Responsabilizo a Dios de lo que estoy orando de acuerdo a esa palabra. Por ejemplo,
La oración cambia según la situación que esté. Si es por un enfermo, debo usar la palabra de Dios, que el Señor nos habla sobre sanidades. Si es en una petición de protección, debo usar la palabra de Dios, que de acuerdo a esa oración. Si es en la tentación, igualmente. Si es en algo espiritual. El enemigo, cuando venga a atacarte, no, usted no, hágame un favor, el diablito, y se va a mi casa. No. En esa palabra debe haber autoridad. Por ejemplo, Jesús en la gran comisión, Él enseña esa parte. Él dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya, o sea, el Señor nos da la autoridad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarde todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. O sea, Jesús, que la palabra tiene un gran poder, pero esa palabra tiene que ir respaldada con la autoridad de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, cuando les presenté mi evangelio, no se los presenté con palabras persuadidas de sabiduría humana, se las presenté con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Y en ese orden de ideas, en la parte de autoridad, el mismo Señor Jesucristo, allí en Lucas 10, 19, les dice, he aquí os doy potestad. O sea, potestad es poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad. O sea, necesitamos, hay veces, pedirle autoridad a Dios en esa palabra que voy a ministrar. Si usamos bien la Biblia, pero hay veces, ¿sabe qué? A veces le queremos más a una acetaminofén que a la palabra de Dios. Y tenemos más fe. No digo que no hay que usar, sí, en un momento hay que usarlas, pero no todas las veces. Cuando el enemigo se enteró que yo venía para este lugar, quiso bloquearme por todo lado. Ese mismo día, yo estaba muy al mediodía, eso fue, empezamos el martes, y a la 1 de la tarde, estando en casa, resulté en el momento con una fiebre como de 39. Tan raro. Tan raro. Yo me hubiera tomado un poco de acetaminofén o un antibiótico y quedarme en casa. Ay, pastora Lilianita, bueno, voy porque me maluqué. No, yo sabía. Mire, escucha, iglesia. Cuando usted quiere edificar algo, sea un ministerio, sea una familia, sea un hogar, sea unos hijos, sea una fundación, sea lo que sea, que quiera hacer algo grande, el primero que se levanta se llama Sanbalat, que es un nombre que se le da al diablo en el Antiguo Testamento, Sanbalat, que es el que desalienta, el que trastorna, el que impide, el que usa los medios que sean para que no se lleve a cabo esa edificación. Alguien empieza una empresa o un negocio y ya el enemigo quiere ver cómo desviarlo. Yo le dije, no. Fiebre, no le como. Ya como al otro día, eso fue el miércoles o el jueves que salimos a visitar, lo mismo, venía con mucha fiebre. Pues yo le dije a los pastores, dije, no, pero... Y preciso, estuvimos orando por enfermos. Yo le dije, no lloro por enfermos porque la Biblia me dice que lo haga, yo llegué a la casa. Llego el miércoles a predicar a la iglesia y yo en ese momento llego a la iglesia y tenía un escalofrío y no. Dije, Señor, yo voy a predicar su palabra acá. Prediqué toda. Yo no sentí nada. Cuando ya iba llegando a la casa, volvió otra vez la fiebre. Le dije, no, quédese por allá porque yo no la acepto en mi cuerpo. O sea, yo sabía que la única manera de que el enemigo me puede tener es tocando el cuerpo, porque el resto yo avanzo. Se avanza porque se avanza, o sea, yo no le paro a bolas a eso. Y por eso aquí el Señor dice que aquí os doy potestad. Entonces, cuando tenemos un poder sobrenatural en el Señor y usamos la Biblia, entonces también la usamos contra el enemigo, contra el brujo, el hechicero. Ahora usted mira, no, yo no creo en brujería. No, la Biblia sí lo habla acerca de la brujería.
La Biblia lo habla muy fuertemente. Ah, no, que el Señor ya lo siguió públicamente. Sí. Una actividad de Satanás es tentar a los hijos de Dios. Pero una actividad de los demonios es endemoniar a las personas. Endemoniar. Es diferente la función de cada de ellos. Y ellos salen allí del infierno con una gran función. Y ellos no pueden volver allí hasta cumplir esa función en la tierra. Entonces, cuando los brujos se reúnen en las montañas a hacer conjuros, los lanzan contra la iglesia, los lanzan contra las familias. Por eso, mis amados, hay muchas enfermedades que los médicos les sacan radiografía por acá, que les mira por acá, que les mira y no encuentran, porque hay muchas enfermedades que son espirituales y el médico no la va a encontrar. Y me dicen, no, o sea que no creo en los médicos. Sí, yo creo en los médicos. Lucas era un médico y escribió el Evangelio de San Lucas, claro. Pero también en estos tiempos de ministerio he notado que la gente van cantidad de veces. Mira, allá teníamos un señor, cuando yo llegué en el Sumapaz en el 2020, en la mitad de la pandemia, y lo distinguí allá este hombre. Escuchen muy bien, llevaba 30 años. ¿Usted sabe qué es 30 años? Enfermo. Y él en el testimonio cuenta que gastó más de 300 millones de pesos en médicos, en brujos, lo llevaban de clínica en clínica y él, ¿sabe cómo lo llamaban? Trampitas. ¿Y sabe por qué? Y algún día que Dios permita que vaya a su papá, lo llevo al lugar, le digo, le presento al hermano Trampitas. ¿Sabe quién es él en ese tiempo? Yo llego a Bateas cada 20 días, allá al Sumapaz, y él prende el carro, un dallazo, dice, camine pastor, lo acompaño, y nos vamos a visitar, y es el que conduce el carro, tiene como 78 años, y él me lleva en el carro a predicar la palabra de eso. Trampitas, 30 años enfermo, pagó más de 300 millones, yo no me consta, él nos dice que les tocó pagar, los hijos se endeudaron en bancos para poder salvar al papá. Y va un pastor con el que yo trabajé estos años atrás, 4 años, apoyándolo, el pastor Reyes, y fuimos y oramos por él, lo ungimos con aceite como manda Jesús, como manda Santiago, lo oramos por él. Este hombre se sana. Y este hombre le empieza a preguntar a la gente, ¿quién lo sanó? Él dice, Dios. ¿Dios? Sí, Dios me sanó. ¿Fuiste dónde está? ¿Cuánto pagó allá? No, allá no cobran. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde vive ese Dios? Dios, hay unos pastores que Dios los usa ahí en Batea, en sanidad, y oraron por mí y yo fui sano. Y yo amo a Dios en este momento. No, llévenme a ese lugar, yo también estoy enfermo. Lo llevaron. Se oró por la señora, una señora María, bueno, se llama María. Oramos, ella fue sana. Ella se fue y se encontró a un señor. Ese señor tenía un problemita, se llama Leo Peña. Cuando lleguen, algún día me acompaña alguno de ustedes allí, les digo quién es Leo Peña. Leo Peña llegaba a las 6 de la tarde, escuche, llegaba a las 6 de la tarde y empezaba en su cuerpo una rasquiña, pero algo que él no entendía. Había ido a cantidad de médicos y no le daban con el chiste. Cuando él llega y me dice, yo le digo, ¿quiere que por algo ore? Y me empieza a comentar, delante de toda la iglesia, decía así, mire, yo llego a las 6 de la tarde, ya llevo más de 3 años, llego a las 6 de la tarde, yo no puedo dormir porque me empieza una rasquiña. Y yo que estaba así, me apenas lo estaba mirando, escuchando. ¿Sabe qué él dice? No puedo dormir, estoy acabado. Le dije, varón, voy a orar por usted porque a partir de hoy usted va a poder dormir. Va a poder dormir. ¿En serio? Sí, voy a orar por usted. Oramos. Le dije, ¿y sabe qué? Usted tiene un vecino, porque el Señor me dijo, tiene un vecino ahí cerca. Ese vecino que tiene cerca es brujo. Y ese vecino le quiere robar su casa y le quiere robar su finca. El Señor me dijo que le dijera eso. Le dije, y es más, ese vecino le puso eso para que usted lo atormente, para que usted se muera y se aflaque y se enferme, para que usted le venda la finca rápido. Oramos por él. Y yo, como Santo Tomás, por si las moscas, lo llamé a las 5 de la mañana. Al otro día, a ver qué había pasado, porque oré. Y oramos, y a las 5:30 de la mañana lo llamé. Leito, ¿qué pasó? Dios lo bendiga, ¿cómo amaneció? Cuénteme, ¿puedo dormir? Llorando, dijo, ay pastor, en serio, qué bendición, pude dormir toda la noche, me acabé de despertar. Él no dormía, ya llevaba tiempos. A los 8 días, fui a visitarlo, me dice, ¿qué? Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo va todo? Dijo, dormí hasta las 3, pero me agarró la rasquiña.
Pero me levanté a orar. Le dije, también tiene que entender que hay veces Dios lo llama a uno en la madrugada a orar, porque es tiempo del celular no suena. Entonces, tómelo como por la parte amable, y es que Dios también nos está llamando para que interceda por mi ministerio, interceda por nosotros, interceda por la iglesia. Este hombre ahorita puede trabajar, este hombre puede dormir, puede descansar. La esposita oramos que se le iba, tenía eso de ya por los años, tenía 78 años, se le iba la oramos y volvió a ella a recordar todo, y ahora están estudiando la Biblia, ahora están. Hermanos, hay muchas enfermedades que son espirituales y las colocan los brujos. Yo con ellos tenía muchas experiencias. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo practiqué también la brujería. En mi ignorancia practiqué la brujería. Y estuve en la Caracas, en ese lugar del indio amazónico, y me hicieron cantidad de conjuros en las manos. Y el diablo tenía un poder tremendo. A mí lo que me hicieron, el problema era que me vendieron un quereme para enamorar niñas jovencitas, y cuando me di cuenta me estaban siguiendo eran los hombres y abuelitas por ahí de 75, 80 años. Yo tenía 18 años. Me tocó romper eso. Y tenía, escuche, por eso le digo, aún los brujos conocen la Biblia, y los hombres que yo nombraba era en el nombre de Isaac, en el nombre de Jacob, en el nombre de Abraham y en el nombre de Moisés. Yo hacía esas cruces en mi pecho para los conjuros que yo tenía que hacer, porque ellos me mandaron. Ahora, ¿usted sabe quiénes son ellos en la Biblia? Los patriarcas. El enemigo se conoce la Biblia, claro. Los brujos se conocen la Biblia, claro, pero la usan en contra de la iglesia y a su nombre. Así que, mis amados, yo tengo que usar la Biblia en la tentación, en las pruebas, en los problemas. ¿Y cómo la uso? Bueno, vamos en la oración. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En la oración yo cito la Biblia. Si es por sanidad, yo cito la Biblia. Si es por restauración, yo cito la Biblia. Si es por milagros, yo cito la Biblia, lo que está escrito. Si es por protección a algún hermano, yo cito la Biblia. Pero para ello tengo que conocer la Biblia y tenerla como una espada. Ahora, cuando yo cito la Biblia en la oración, Dios es el primero, porque el Señor dice: yo no soy hijo de hombre para mentir, ni soy hijo de hombre para arrepentirme. Lo que está en mi palabra es verdad. Hay gente que me dice: no, es que Dios no me responde, es que Dios no me ha escuchado. Sí, Dios te ha escuchado, pero no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque hay veces parecemos la matraca de Semana Santa. Y ora, y ni siquiera entendemos. Pero cuando oramos por entendimiento, con entendimiento, y usamos la palabra, Dios se compromete a darnos una respuesta. Entonces la Biblia no solamente usarla contra el enemigo, la Biblia no la puede usar en una tentación solamente, la Biblia la usamos también en la oración, la palabra en la oración. Ahí te dice: ay, no, lloré 2 minutos y ya se me acabó el gore. Claro, porque no conoce la Biblia. Pero cuando yo conozco la Biblia, entonces lloro: Señor, dale sabiduría al presidente de la nación que tenemos, que qué bendición de hombre. Señor, bendice la Policía Nacional. Señor, bendice el ejército. Señor, bendice, mira aquellas naciones que están en guerra. Padre, tome control. Señor, bendice a mis pastores. Señor, ayuda a mis pastores. Oro por los hermanos de la iglesia. Oro. Entonces hay veces esa oración de 2 minutos se me convierte en 1 hora, en 2 horas, 3 horas. Porque tengo por qué orar. Oro por mis autoridades, oro por mis hijos, oro por mi hogar, oro por los que se van a convertir, oro para que el Señor empiece a salvar más almas. ¿Sí? Entonces la oración ya crece. La palabra la tengo que tener en cuenta en momentos de problemas y de dificultades que la vamos a vivir. Escuche esta palabra. Dice Mateo 7:24. Muy conocida por nosotros, pero esta palabra, si no la tengo en cuenta, complicadito. Mateo 7:24. Y a su nombre. Ya voy a terminar. Mateo 7:24. Escuchen lo que dice la palabra del Señor.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, practicar para siempre. Y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y golpearon vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su vida, su casa sobre arena. Descendió los mismos problemas que antes, Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande, ¿qué? Su ruina. En medio del problema, yo tengo que ocurrir lo que dice la Biblia. Hay veces en medio de un problema, acurrimos al psicólogo, acurrimos al consejo, acurrimos al papá, acurrimos a los amigos, antiguamente uno acurría al trago, a las drogas o cualquier cosa. Pero aquí en medio de eso tengo que acurrir, Dios, ¿qué me habla a través de su palabra? Señor, quiero escuchar, ¿qué me quiere enseñar Dios? Cuando yo estoy conectado con la palabra de Dios, cuando yo estoy conectado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ella me va a dar luz verde en medio de las situaciones. Pero mire, a la otra persona le pasó lo mismo. Pero cualquiera que me oye el 26, estas palabras y no las hace, o sea, no la practica, le es comparado a un hombre que edificó su vida sobre la ¿qué? La arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y golpearon contra aquel y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso muchas personas en medio de situaciones se van de la iglesia, se apartan del Señor. Viene una situación, viene un problema, entonces hay un texto que es tan clave, Romanos 8:28, que dice la Biblia que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces cuando yo conozco bien la Biblia, la cito, la tengo bien clara en mi vida, viene una situación y yo entiendo que es para bien, entonces eso no me aparta, no me saca de la iglesia, no me manda para otro lugar, no me saca del contorno. Amén. Y a su nombre. Frente a la situación, porque una de las caídas también de los hijos de Dios es el mundo. Entonces recuerden que hay tres enemigos, está el diablo, está nuestra carne y está ¿qué más? El mundo. En los tres yo tengo que tener una palabra para cuando vengan esos momentos difíciles. Solamente tomé una, que el mundo dice Santiago 4:9, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Enemigos. Entonces cuando yo tengo esa palabra en mi vida, en mi corazón, entonces en oración y viene el mundo, porque el mundo puede venir a través de la música secular, puede venir a través de discoteca, a través del baile, a través de muchas cosas que me están arrastrando. Entonces yo digo, no, yo solamente hacerme enemigo del mundo me constituyo enemigo de Dios. Entonces para mí tengo una base y eso me sostiene en medio de cuando venga ese momento. Se convierte en tentación, pero yo me puedo resistir. ¿Por qué puedo resistir? Porque tengo una palabra de Dios en mi vida. Amén. Tengo una palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios, usémosla en un negocio. Justicia, por ejemplo. En un negocio, entonces la palabra justicia es que yo no le quito 5 pesos a nadie, pero tampoco no permito que nadie me quite 5 pesos. Si tengo que devolver 50 pesos, los devuelvo. Pero a mí también, antiguamente yo hacía lo contrario. Yo decía, no, yo no robo a nadie, pero yo sí permitía que me robaran 100,000, 500,000 pesos y no pasaba nada. Y Dios me enseñó a través de su palabra, me dijo, no, justicia es que usted no le quita 1 peso a nadie, pero tampoco no permita que nadie le quite 1 peso. Eso es justicia. Entonces, si vamos a la espada del Espíritu, la palabra es todo el tiempo. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Es una lámpara cuando yo como que estoy entrando en tiniebla, es una lámpara, Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Tengo mi camino, estoy joven y estoy así todo bello o jovencita toda bella y dice, uy, tengo como esa lucha. Entonces, ¿sabe qué dice Dios? ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Salmo 119. Entonces yo tengo una palabra para cada situación. Y en esa palabra voy cuando dentro de una situación. Porque sea cristiano, sea pastor, sea no pastor, sea lo que sea, tarde o temprano vamos a tener momentos difíciles. La Biblia lo habla.
Y ahí es donde yo tengo que tener esa arma para poder combatir esa situación. Amén. Gloria al Señor. La otra arma, si el Señor lo permite, la comparto mañana. Así es que no vaya a faltar mañana. ¿Vale? ¿Vale? Porque no sé, ¿hasta qué hora es el tiempo acá? No sé, a 7:30, ¿cierto? Hasta las 8:30. 8:30, perfecto. Vamos a orar. Colócate de pie, vamos a orar. Que este corto mensaje lleve a su corazón. Estudiemos más la Biblia, escudriñemos más, profundicemos más en ella. Si tiene la posibilidad de aprenderse un texto de memoria para cada situación, yo lo hice. Y han pasado 29 años y puedo decir con toda seguridad, esa palabra me ha sostenido. Y si no, yo no estaría en esta tarde, créame que no estaría acá. Con las situaciones que se levantaron por momentos en esos tiempos atrás, yo no estaría acá. Pero la palabra de Dios me sostuvo para yo poder permanecer. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias, bendito Señor de la gloria, Padre. Señor, hoy entregamos una arma. De pronto esa arma ya la conocíamos, Dios, pero hoy la reafirmamos en nuestras vidas, Señor Dios. Padre Celestial, siembra esta palabra en cada corazón, donde podamos usar esta palabra las 24 horas, Dios. Donde vayamos, donde esté, Señor. Porque no es que yo use la palabra como un amuleto, pero sí la palabra tiene poder para guardarme, para protegerme, Dios del cielo, Padre. Señor, bendice y glorifícate en la iglesia, Señor. Miren los que no pudieron venir, bendígalos y glorifícate, Dios, en ellos, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Yo bendigo la iglesia, protección divina, Señor, Dios mío. Señor, tu palabra dice en el Salmo, Dios mío, 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Defienda la iglesia, Dios mío. Señor, que los que están enfermos salen sanos en el nombre de Jesús de esta noche, en este lugar, Dios. En el nombre de Jesús, porque tu palabra lo dice. Orar los unos por los otros, Dios. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Bendice a mi pastor Fred, donde se encuentre su trabajo. Bendígalo, Dios mío. Bendice su familia. Bendice su casa, su esposa, sus hijas, Dios de la gloria. Sean benditas día tras día y guardadas y protegidas. Lo mismo el liderazgo de la iglesia, Dios mío. Lo mismo la iglesia en general, Señor Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Los bendigo con toda bendición, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Amén y amén.